Bien, pues vamos a la tercera sesión. Estamos hablando de Universidad a Distancia, taller de autoeducación. Un tema, quiero comentarles que para entender la educación a distancia tenemos que comprender las bases de la educación a distancia, precisamente, y estamos metidos dentro de ello o ella, el cual en su momento practicamos, estamos en plataforma, eh, utilizamos diversas herramientas tecnológicas, utilizamos el conocimiento, pero ¿qué hay atrás de todo esto? ¿Qué hay atrás de todo esto? Hay cosas muy interesantes. Voy a ir avanzando poco a poco. ¿Cómo nace la educación a distancia? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo nace la educación a distancia? Abran su micrófono, los escucho. Una aproximación de cómo nace la educación a distancia y cuánto tiempo tiene la educación a distancia. ¿Quién tiene una idea? Adelante, los escucho, ¿eh? No me dejen hablando solo. Mire, la verdad, yo creo que la educación bueno, yo pienso que la educación, al menos yo creo, porque yo pienso que hacían reuniones para, pues, presentaciones y cosas así. Más o menos como cuánto Nada más que con la calculas. pandemia como que Ujú. hizo un boom. Ok, perfecto. ¿Quién tiene otra idea? ¿Nadie? Bueno, voy avanzando, ¿eh? Me gusta trabajar este tipo de temas porque aquí nos damos cuenta esas bases de la educación a distancia. Entre sus principales razones, por las que nace la educación a distancia, nace como una necesidad para brindar acceso a personas que por diversas razones no pueden asistir físicamente a una institución educativa. Y lo estamos viviendo con ustedes. Imaginen ustedes que en su momento estuvieran acudiendo a una universidad formal, eh, sus cuatro paredes, sus horarios, dejarían de trabajar. Pero vamos a analizar un poco sus orígenes. ¿Cuáles son sus orígenes de la educación a distancia? Uno es superar esas barreras geográficas. ¿Cuáles son las barreras geográficas? Fíjense, interesante. Muchas personas vivían en zonas rurales o alejadas de centros educativos, o simplemente donde no existía una universidad, o terrenos separados, o simplemente la falta de tiempo para acudir a la escuela, y eso se convierte en una flexibilidad, en un tiempo y un espacio donde les permite a ustedes estudiar, cosa que aquí tenemos un ejemplo. Ustedes se encuentran en otro espacio donde yo no me encuentro y se encuentran a grandes distancias. Y la flexibilidad, los tiempos, los horarios. Ustedes pueden tomar su computadora, responder a las actividades que ustedes desean en sus tiempos libres. Entonces aquí hay una flexibilidad de tiempo y espacio. Dice aquí de democratización del conocimiento, que llegue a más sectores de la población, sin importar barreras sociales y económicas.
y aprovechando las tecnologías emergentes, las que van surgiendo en su momento. Anteriormente, correo postal, radio, televisión, internet, todo esto en su momento eh, funcionó y está funcionando. Y ahora con la entrada de la inteligencia artificial, ustedes se están dando cuenta que se está ahorrando tiempos y esfuerzos y podemos aprender a una gran velocidad. Esto ya nació, llegó para quedarse en esta tierra, lo de la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a ver dentro de 10 años, 5 años? Maravillas. Y otra cosa, la educación continua y la formación profesional nos sirve para actualizarnos en conocimientos, capacitarnos, sin dejar ese empleo, sin dejar nuestras actividades. Cosa que aquí ustedes se encuentran en estos momentos, especialmente para adultos. Precursores, algunos precursores de los que en su momento eh, empezaron a innovar, a sacar esto de la educación a distancia. Isaac Pitman, en Inglaterra en 1840. Este es el que se considera el pionero de la educación a distancia. Fíjense nada más, 1840. 1840. Considero el primer o el pionero de la educación a distancia moderna. Enseñaba taquigrafía por correspondencia, enviando lecciones y corrigiendo ejercicios por correo postal, que fue una de las bases, sin estar presente el alumno. Hacía sus guías, enviaba la lección, se la regresaba, corregía y en su momento se utilizó el correo postal. 1873, Anna Elliot, fundadora de de la Casa de Estudiantes, que fue dirigido a mujeres que no podían asistir a la universidad. Fue uno de los primeros programas de educación a distancia en América, y esto fue en 1873. Hay infinidad de gente que ha contribuido, y ustedes lo van a ver, ¿eh? Charles o Carlos Toussaint y Gustavo Langesch en Alemania 1856, creadores de un curso de idiomas a distancia y utilizaron el medio de correo electrónico para enseñar el francés. Pues estos son algunos de los que en su momento iniciaron, pero hay mucho más. Instituciones pioneras en Inglaterra 1858, la Universidad de London, Reino Unido 1969, la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en el 72, UDG, Sistema de Universidad Abierta a Distancia en los 90, que aquí es donde me tocó a mí participar, del 2000 hacia el 2017-2018. Propiamente, a mí me tocó inaugurar las plataformas. Anteriormente era un sistema más viejito, por correo postal, pero la UDG es pionera. La Universidad Abierta y a Distancia, la UNAT, también otro de los ejemplos en el 2012 que también me tocó participar por aquellos tiempos en esta universidad. Y ahora sí, ¿qué es la educación a distancia? Ya mencionamos algunos aspectos e instituciones pioneras y algunos precursores, pero hay mucho más cosas atrás que esto que he mencionado, mucho más. ¿Qué es la educación a distancia, jóvenes? Adelante, los escucho, ¿eh? Adelante, Paulina, abre tu micrófono. ¿Cómo define la educación a distancia o qué es la educación a distancia?
Paulina, adelante, te escucho. ¿No te escucho? Sí, te escucho. Adelante, te escucho, Paulina. Pues a lo que entiendo, la educación A ver, como que a se va distancia, la señal. el acceso a la educación para... creo que me estoy revolviendo un poquito. Sin miedo al ¿Alguien me podría éxito. ayudar, por favor? Sin miedo al éxito. Considero que es una modalidad de enseñanza que nos permite aprender y pues sin Se corta mucho. A ver, vamos a darle el micrófono a Lucía. Adelante, Lucía. Em, Creo que es la forma en el proceso por el cual se lleva el conocimiento de un punto a otro. Puede ser, imagino, vía papel, física o en este caso de manera digital y que permite a las personas pues, adquirir conocimientos dentro de sus capacidades de tiempo y modalidades. Ok. ¿Quién más? Andrea. Adelante, te escucho. considero que es una modalidad que nos permite aprender, que nos enseñen sin necesidad de estar en un aula, con la facilidad de tiempo, para toda persona que quiera aprender sin acudir forzosamente a un horario en específico en alguna escuela. Ok. Bueno, pues vamos a ir avanzando. Voy a poner nuevamente la presentación. Es que la había quitado. Ustedes me dicen si ya se visualiza. Ya. Muy bien. Voy a avanzar. La educación a distancia es un modelo de enseñanza y aprendizaje en el que los estudiantes y los docentes no necesitan estar físicamente en el mismo lugar. Ya lo habíamos visto al inicio. Se apoyan con tecnologías de comunicación como correo, postal, radio, televisión, internet, pues todas las herramientas que en su momento estamos utilizando y lo estamos haciendo en estos momentos. Computadora, el celular, audífonos, micrófono, cámaras, etcétera, etcétera. Y puede ser de manera síncrono o asíncrona. Es decir, sincronizados. En estos momentos estamos sincronizados ustedes y yo. Y asíncrono es cuando ustedes trabajan, por ejemplo, en un foro, que ustedes ingresan a determinada hora a ver el correo electrónico o hacer la tarea en un foro en sus tiempos, sin estar conectados, sincronizados en el mismo tiempo. Entonces, son dos tipos. Síncrono, exista sincronía, como lo estamos haciendo en estos momentos, que nos estamos comunicando, y que ustedes están viendo lo que yo estoy mirando en estos momentos. Esa es sincronía. Y asíncrono, ustedes ingresan a su plataforma, ven sus actividades, las copian, las bajan, realizan su actividad y suben su actividad. Entonces, ahí estamos trabajando de manera asíncrona. ¿Sí se entiende? Muy bien, seguimos. Ahora sí vamos a un poco de historia. Ya dimos un contexto general de lo que es la educación a distancia. Fíjense nada más, voy a hacer un recorrido muy rápidamente. Pero antes hay que responder a las siguientes preguntas durante la exposición. ¿Se transmitía el conocimiento a otras generaciones? ¿Se podía llevar a otras comunidades el conocimiento? ¿Habría educación en esas representaciones estudiadas?
hasta el momento, acuérdense de las preguntas. Vamos a remontarnos unos, unos 1000 años hacia atrás, poco menos, para que nosotros nos demos una idea de cómo van haciendo todo esto. Había técnica en aquel tiempo, había tecnología. Vamos comparando la tecnología de aquellos tiempos a estos tiempos, que va a ser totalmente diferente. Vemos aquí unas pinturas rupestres, y nos alcanzamos a visualizar. Esas pinturas, esas pinturas tienen color, tienen forma, y se transmitía algo. Estamos hablando de 40,000 años hacia atrás. Y en todo el mundo se hacía todo esto, especialmente en cuevas rocosas y en los diferentes continentes. Fíjense, 40,000 años. Ahorita, por ejemplo, si uno desea dibujar un toro, una vaca, así como lo vemos ahí, a veces ni nos sale, porque no tenemos esa habilidad. Ellos ya la tenían, ¿cierto o falso? Y si queremos ponerle el color, quizá a lo mejor no nos salga. Y ellos querían transmitir algo en su momento, que cazaban con alguna flecha, que existían este tipo de animales, que ellos corrían, que utilizaban escudos, algo querían transmitir. Y este es el equivalente de cómo nosotros nos queremos expresar hoy en día. Esta era una herramienta técnica, una herramienta tecnológica, que sería algo similar, que se podría decir, si tuvieras una libreta y tú te pusieras en estos momentos a realizar este tipo de dibujos y quisieras transmitir ese conocimiento a través de lo que estás haciendo en esos momentos. Ellos no tenían libretas, no tenían lápices, no tenían colores, no había un proceso técnico, pero sin embargo, ellos lograron muchas cosas. Tenían el conocimiento. ¿Y quién les enseñó eso? ¿Cómo les transmitieron el conocimiento para diseñar este tipo de dibujos? ¿Dónde lo adquirieron? Estamos hablando de 4000 años, en ese tiempo de la prehistoria. Dice, aunque no era una educación formal, las pinturas rupestres eran parte de un proceso de transmisión de conocimientos, es decir, educaban sobre la caza, qué animales cazar, cómo hacerlo, cuáles evitar. O sea, ya tenía un significado lo que ellos en su momento hacían. Transmitían valores y creencias. Muchas de estas imágenes están ligadas a rituales mágicos o religiosos. O sea, tenían algo que transmitir. Si nosotros en su momento analizamos las pinturas, tenían algo que transmitir. No nada más lo dibujaron por dibujar, ahí ármate un toro o un señor cazando, sino que tenía un sentido. Orientaba la conducta del grupo, preservaba la memoria colectiva, enseñaba a nuevas generaciones a través de la observación
imitación y explicación oral. Y ahora vamos a una época más moderna. Las tablas de arcilla fueron un sistema de escritura exclusivo de ciertas civilizaciones eh, de, de Oriente, en el Mediterráneo. Y en este caso también transmitían conocimiento. ¿Qué quería decir todo ese montón de rayas, dibujitos? Algo similar como lo que hace un momento vimos con las pinturas rupestres. Y aquí había conocimiento, había técnica, transmitían algo, pero no existía el papel, no existía la escritura como tal, no existía ahora sí tecnología. Pero sin embargo, idearon ellos para poder plasmar su sentir, lo que ellos querían transmitir. Hoy en día, ¿cómo nosotros estamos transmitiendo? Lo estamos haciendo en estos momentos. Yo estoy explicando a través de una herramienta, a través de esta videoconferencia, a través de un software, a través de una computadora. Y si quiero escribirlo, lo escribo en un Word, ya no en una tabla de arcilla, y ni siquiera tampoco en una pintura rupestre. Vean ustedes cómo en su momento aquellas herramientas o artefactos que el ser humano diseñó para quitar esas necesidades, porque ellos querían comunicarse. Todo esto es comunicación. Esta es una piedra roseta, pues que transmitía ahora sí todo lo que en su momento eh, los egipcios realizaban, sus costumbres, lo que en su momento ellos hacían, pues lo plasmaron en una piedra. Y esta es la escritura jeroglífica. Fue encontrada en Egipto en 1799, pero esta piedra tiene 2222 años de antigüedad. Ahí está. En vez del Word, en vez del papel, en vez del papiro, en vez de los pergaminos, ahí está una herramienta, el cual ellos transmitían su conocimiento, su técnica, lo que vivieron en su momento ellos. A ver si me voy entendiendo. Cómo la gente al pasar el tiempo, a través de las generaciones, ellos van transmitiendo ese conocimiento. Y cómo las herramientas van innovándose. Ahorita no salimos de una pintura rupestre, no salimos de una piedra roseta, de una tabla de arcilla, todavía estamos en la época por allá de la prehistoria, pero ellos querían salir adelante. Hoy tenemos computadoras, tenemos un celular donde nos podemos comunicar en cuestión de segundos. Y ellos no tenían esa comodidad como lo tenemos hoy en día. Voy a estudiar en la Universidad Siglo XXI, me voy a inscribir. Voy con mi piedrota ahí para poder hacer mis apuntes. ¿Cambiamos esa piedra? Con todos esos artefactos. Y para llegar a estos momentos de estar cómodamente en nuestra casa a esta hora, tuvieron que armar una computadora, mucha gente. Tuvieron que diseñar software. Tuvieron que armar todo lo que trae dentro la propia computadora. Cada uno de los artefactos que trae la computadora, pues hubo una mente que lo diseñó
No lo diseñó de la noche a la mañana, tardaron años. Y no fue una sola persona. Hágase la computadora. Pues no, bastantes años. Para llegar a estos momentos que estamos gozando de una charla a distancia de diferentes partes o diferentes puntos de la República Mexicana estudiando. Y aún así renegamos. Y no tenemos chance de hacer las cosas. Y luego viene el papiro, el pergamino, como en su momento ya se innovó, dejaron las piedras, dejaron las arcillas, dejaron las pinturas rupestres, y ahora, pues más modernamente, ¿no? El papiro. A alguien se le antojó, este, a través de las necesidades, pues ver una manera más fácil de escribir y transmitir el conocimiento. Pues vamos inventando el papiro. Pues aquí hay unas plantas, a ver, vamos haciendo experimentos a ver qué sale. Y se hizo el papiro. Y duró por muchos años utilizándose. Y después llega la innovación, llega el pergamino con cuero de material de animales. Ya no se rompía tan fácilmente. Si notamos cómo en su momento para poderse expresar se fue innovando. Desde la pintura rupestre, la tabla de arcilla, eh, la piedra roseta, y ahora llegamos a otra cosa muy moderna, pero estamos hablando 3000 años antes de Cristo, y era modernidad en su momento. Pero ¿qué tiene que ver todo eso con la educación a distancia? Claro que tiene que ver. Las bases aquí están. Hubo gente que se desplazó de un lugar a otro para enseñar a otras personas. Esas pinturas rupestres, yo soy la persona que sé, pues voy a transmitir el conocimiento a otras gentes de otros territorios. Y ahí voy, me consigo un caballo y vámonos. O a pie, era mi medio, eran los medios de transporte. Desde el momento que empiezan ya a desplazarse con el conocimiento y enseñar a otras personas, estamos hablando de educación a distancia, que no propiamente se llamaba en su momento, pero son parte de las bases. A ver si me entiendo. Como el papiro lo llevaban de un lugar a otro, con conocimiento. El pergamino, corriendo con carreta, con caballo, llevaban ese conocimiento a otras partes de Egipto. Y créanme que había arquitectos muy buenos, médicos muy buenos. Y ya se hacía educación a distancia, no de la pandemia hacia acá. Y nosotros entendemos, no, pues de la pandemia del 2020 hacia acá el boom, ¿no? No, 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 señores. Estamos hablando de miles de años hacia atrás, que la sociedad, la gente empezó a interesarse por el conocimiento. En China, 1300 años antes de Cristo y 200 después, los huesos oraculares con caparazones, los trabalenguas están a la orden del día, de tortuga, huesos de animales, en los que se han encontrado inscripciones que forman el corpus significado más antiguo de la escritura arcaica en China. Esas eran sus libretas para comunicarse, era su papel en huesos.
en los caparazones de tortuga, eran sus discos duros, sus USB, si hablamos de la época moderna, y había conocimiento. Y si querían trasladarse, se llevaban su caparazón a otra parte y enseñaban a otras gentes. Estaban haciendo educación a distancia. En China, ahí mismo, los bambú escribían leyendas, estrategias militares, textos filosóficos, entre otros. Escribían con tinta. De igual manera, ahí había conocimiento y transmitían con estos artefactos el conocimiento a otras personas. El Kiput. Si han escuchado hablar del Kiput, era un sistema de administración eh, de la cultura inca. Registraban información a través de nudos y seleccionaban los colores. En su momento le ponían un significado a cada nudo y llevaban su administración. Y había conocimiento también. Y quien quería enseñar a otras personas se iba a otro lado o lo contrataban para enseñarles el sistema. Los códices. No me van a decir que aquí tampoco hubo conocimiento. Claro que hubo conocimiento. Vean hasta los dibujitos, qué bonitos. Todo esto significaba algo. Y por fin llegó la luz. 105 años después de Cristo, Caín Lun. ¿Qué creen? Inventó el papel. 105 años después de Cristo. Pues qué padre, ¿no? Dejamos ya las tortugas, dejamos ya el quipú, dejamos todo lo que en su momento vimos hace un momento y ya somos gente más moderna, 105 años después de Cristo. Había libros, sí, originales. Cada libro escrito a mano. Y el conocimiento se expande. La educación se difunde. Aquí es un boom en su momento de conocimiento. Cuánta gente empezó a escribir, cuánta gente empezó a desarrollar sus libros especiales de los diferentes temas. Todo era a mano. Ni siquiera, ni siquiera llegaba todavía la imprenta para hacer copias. Dame 5 libros de este que tengo aquí. O imprímeme 1000 libros. No había. Vean ustedes la trascendencia que en su momento se ha vivido a lo largo del tiempo. Vean la fecha, 105 años después de Cristo, y llega por fin la señora imprenta, 1439. Señor Gutenberg en Alemania. También aquí, si revolucionó el conocimiento, el papel, el señor Gutenberg fue un genio porque revoluciona 1000 veces más el conocimiento con su imprenta, masivamente, imprimiendo grandes libros, grandes formas de cambio con el conocimiento de los pueblos.
Pero fíjense nada más lo que tuvo que pasar 105 años después de Cristo, 1439. Aproximadamente 1300 y tantos años para que llegara la imprenta. Esa parte yo la comparo con el Internet, que llega a finales de los 60 al mundo. Fíjense nada más, 1439 para 1960. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 500 años más para que llegue el Internet. Y luego nos vamos con el tatarabuelo del WhatsApp, el telégrafo. Vean ustedes, aunque el telégrafo ahorita ya está muerto, ya quizá a lo mejor todavía lo estén utilizando en algunas poblaciones de difícil acceso, pero prácticamente está fuera ya de las comunicaciones, 1837, y cómo en su momento se transmitía los mensajes a través del código Morse. Y sirvió bastante. Los viejitos utilizamos este sistema para mandar mensajes. Íbamos a la oficina de telégrafos y te decían si es un mensaje urgente o un mensaje normal. El urgente llega en 2 horas o 3 horas y el ordinario en 2 días. ¿Cuántas palabras? Y dependiendo de las palabras te cobraban. Pero sin embargo, pues fue un elemento muy importante. Viene Mausi, 1854, el teléfono. Este señor no pudo patentar el teléfono. Después llega Alexander Graham Bell en 1876 y lo patentó. Es decir, se lo agandalló. Pero el mero mero fue Antonio Mausi, 1854. Cosa que el teléfono todavía está vivo y coleando. Y nos ha servido mucho para comunicarnos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la educación a distancia? ¿Qué tiene que ver con educación? Pues simplemente son elementos de comunicación que han servido para retroalimentar, para explicar algo en su momento y a distancia, no en el mismo espacio. Y en su momento, 1854, ¡boom! Otro elemento importante, moderno de aquel tiempo. Cada cosa tuvo su tiempo, su boom de invención. Y al pasar el tiempo, pues van quedando olvidados, dejan de ser nuevos, novedades, porque hay cosas más interesantes. En 15 minutos termina la llamada y nos volvemos a comunicar, a conectar. Continúa. Luego el fax. El fax, ¿quién lo utilizó? Hagan de cuenta que eran mensajes, por ejemplo, de WhatsApp, pero en papel. A las 5 de la tarde va a llegar un fax para comunicarnos del sector salud, de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces esperábamos en el teléfono. Yo me acuerdo hace todavía unos 30 años utilizamos el fax para que nos llegara comunicación. Ahora no, ni sus luces. Y el fax ya. Entonces aquí tenemos algunos inventores de radio. Hay muchos que metieron mano a la radio, que es otro medio de comunicación y que ahora el Internet absorbe la radio y que sirvió en su momento como parte educativo
o educativa de poblaciones. A las 5 de la tarde nos conectamos para aprender sobre química. Y no había cómo grabar en su momento. Te perdías la sesión, te la perdiste. Y aquí hay varios de los que en su momento inventaron la radio, entre ellos Henry Hertz, Nicolás Tesla. Este señor se lo recomiendo que lo lean o investiguen, más de 600 patentes, entre ellos los rayos X, el modelo para los helicópteros. Se podría decir que es el pionero de los celulares, las señales de celular, el que nos trajo la luz o la corriente eléctrica, la que tenemos hoy en día, la que utilizamos, es el cerebro de tener corriente eléctrica hoy en día. Marconi, dicen que él fue el que logró la primera transmisión, pero en realidad si se fijan hay mucha gente atrás de él. Radios educativas, Madison, Estados Unidos, la BBC de Londres, en Colombia, etcétera, etcétera. La televisión llega también como un medio para comunicarnos, igualmente que la radio. A tal hora vamos a transmitir la clase de inglés. Te la pierdes, pues ya no se grabó, simplemente te la perdiste. Y también televisión educativa. Voy a darle un poco de prisa. El correo postal, que jugó parte esencial de la educación a distancia. Como en su momento a pie, se llevaba información en caballo, en carreta, en mulas, en lo que tenían a su alcance. Y se expande la educación a distancia en el mundo a través del correo postal, la televisión, etcétera, etcétera. Llega la era digital, llega la cámara fotográfica. Vean ustedes ese tipo de cámara, las antiguas. Mi papá fue fotógrafo y él llegó a utilizar muchos años, de hecho nos sostuvo a la familia con ese tipo de cámara, la que parece del Chavo del Ocho, la de madera, la cafecita que se encuentra ahí. Todavía la tenemos allá en la casa de mis padres. Ya falleció él, pero él utilizó mucho ese tipo de cámara, hasta hace 20 años que falleció, todavía la usaba, con placas él tenía mucho miedo al cambio, a lo digital. De hecho, no alcanzó lo digital, si no, no sé qué hubiera pasado. También se hubiera muerto, yo creo, porque le tenía miedo a lo digital. Y pues ahora, ahí está, las cámaras incluidas en sus celulares. Vean ustedes cómo en su momento hubo cambios. Vienen las computadoras. La primera computadora como herramienta de cálculo manual fue el ábaco. El ábaco es la base de las computadoras, por si no sabían ustedes. El ábaco es una herramienta esencial dentro de lo que viene siendo. Voy a darle paso a algún compañero. Continuamos. Comentaba que el ábaco es la base de la computadora. Puse por aquí algunos precursores. Blas Pascal 1642, usó una calculadora mecánica. Charles Babbage 1822, la máquina diferencial. Todos esos objetos que ven ustedes fueron computadoras. Y se parecen, ¿verdad?, a las que tenemos hoy en día. Ada Lovelace, la primera persona que logró programar y la primera persona que utilizó algoritmos. Se puede decir que es
la primera persona que en su momento pensó en el software. Unos lo que viene siendo el hardware y otros el software. Vean las computadoras. Había computadoras que tenían un espacio aproximadamente entre 3 o 4 cuartos de recámara para hacer cálculos de sumas restas, nada más. Ahí están otros ejemplos de computadoras. Esas ya eran modernas. Y ahí la primera generación, Alan Turing, 1936, la máquina de Turing, que precisamente Alan Turing es el padre de la inteligencia artificial moderna, ¿eh? No me voy a meter mucho en esto. Segunda generación de computadoras, el transistor, ya lo utilizaron las computadoras más pequeñas. Tercera generación, circuito integrado, computadoras más pequeñas. ¿Cómo se fueron reduciendo las computadoras? Cuarta generación de computadoras. Tenemos aquí ya la computadora personal, del 70 al 80, del 80 al 2000, pues ahora sí, computadoras con interfaz gráfica, porque no existía el Windows, como lo conocemos hoy a todo color, como lo estamos viendo, no existía, no existían imágenes eh, como se transmite hoy en día tampoco. Tenemos otra generación, la sexta, la séptima y la octava generación, que utiliza mucho la inteligencia artificial. Grandes computadoras. El ARPANET, 1969, donde nace la Internet, a través de un proyecto norteamericano, una red informática que permitió conectar diversas universidades norteamericanas, pero propiamente esta red fue una red bélica. Nace de lo que viene siendo el Departamento de Defensa norteamericana, que posteriormente lo sueltan a las universidades con el fin de realizar investigación. Fíjense, estamos hablando 1969, cuando llega el Internet a la sociedad, por allá a finales del 99, finales de los 90, en el 2000, aproximadamente ya, es cuando empieza el Internet a florecer en el mundo y que llega a más gente. Y aquí hay un puñado de gente que en su momento contribuyó. No voy a meterme. El correo electrónico nace en 1971. Ray Tomlinson fue el creador del correo electrónico en el 71, que todavía lo utilizamos. El celular del 40 al 70. Si ustedes recuerdan los celulares, unos ladrillotes grandísimos, de los primeros celulares que se utilizaron. Y pues hoy en día, pues ahora sí celulares pequeños, con inteligencia artificial, casi les decimos, ponte a bailar y lo hacen, porque ha venido con esta innovación grandísima. La webcam, ¿se acuerdan de la caja del Chavo del 8, la cámara? Como en su momento ya son cámaras muy pequeñas, cómo se fue innovando. Plataformas como Moodle, hay muchísimas, el Blackboard, utilicé grandes plataformas y que hoy en día estamos estudiando ahí. No darle prisa. Los MOOCs son herramientas para cursos gratuitos a nivel internacional, nacional. La inteligencia artificial, en esos 4 minutos, explico. Estamos hablando de Alan Turing por allá en 1956, donde hace él una exposición, un modelo, se llama de Turing,
el cual en su momento, se puede decir, nace la inteligencia artificial moderna. Pero la inteligencia artificial, estábamos hablando de la gente filosófica, Aristóteles, Sócrates, Platón, eh, son los que en su momento dieron las bases para la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es otra cosa como una simulación al ser humano. Decimos que piensa, decimos que analiza, decimos que en su momento realiza búsquedas y tratan de simular el pensamiento del ser humano, cosa que el mismo ser humano genera la inteligencia artificial. Él es el que la maneja y lo entrena la inteligencia artificial. Entonces, sus bases por allá son filosóficas de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es el campo de estudio que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Aprender, razonar, resolver problemas, comprender lenguaje, reconocer imágenes, etcétera, que lo hace una computadora y el propio ser humano le entrena para que haga eso. No propiamente la computadora va a pensar por sí sola, sino que el ser humano hace que la computadora, a través de todos sus artefactos internos, haga lo que nosotros le mandemos a hacer o le ordenemos. Pero no propiamente la computadora va a pensar por sí sola. No, para nada. El ser humano le entrena. Y es una simulación al pensamiento del ser humano. Entonces, pues tenemos ahora sí bases de lo que viene siendo la inteligencia artificial. Voy a darle prisa, nos quedan 2 minutos. La multimedia, la combinación de imágenes, audio, video, texto. Todo lo que en su momento nosotros captamos a través de internet, de su celular. Ven ustedes, tiene imágenes, sí, audio, video, texto. Toda la combinación de todo esto se le llama multimedia. ¿Voltean a ver su celular? ¿Tiene multimedia? Claro que tiene multimedia. Viene todo esto de los sentidos del ser humano, una simulación de los sentidos del ser humano. Vemos, escuchamos, tenemos interactividad. Entonces, todo esto hace para que en su momento se simule algo similar al ser humano. Voy a colgar y mando nuevamente la llamada.
Bien, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchó? Sí. Ok, seguimos. Ya casi terminamos. Sí, ¿Ya se ve mi diapositivas? ¿Ya visualizan las diapositivas, perdón? No sé si es mi internet, perdón, es que yo lo escucho entrecortado y no veo la presentación. No sé si los demás sí la pueden ver, igual soy yo. Yo no, yo tampoco veo nada. Yo igual puedo. Ok, a ver, voy a volver nuevamente. Me está complicando para compartir un momentito. A ver, voy a salir de la llamada y nos volvemos a conectar. Nos volvemos a conectar. Sí, está Déjenme bien. salir. Estoy tratando de conectarme desde mi PC, pero como que el internet no me está dando. ¿Sí me están escuchando? Aquí estoy hablando desde mi celular. Déjenme ver. Dando vueltas y vueltas en mi computadora. A ver, voy a conectar mis datos, ¿eh? Un momentito.
A ver, ¿ya me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Ok. No, espero que no se vaya la señal. Déjenme compartir. Ya casi terminamos, ¿eh? Ya estamos en el último. Ok, parece que ya. Bueno, entonces, decimos que la multimedia es la combinación de medios como imágenes, audio, video, texto. Y todo esto viene de los sentidos. Aquí diseñé este gráfico de cómo en su momento, hasta la fecha, cómo se fue modernizando eh, desde los pinturas rupestres hasta las plataformas digitales, hasta lo que tenemos hoy en día, pasando por las computadoras, pasando por el papel, pasando por la radio, la televisión, los discos duros, las plataformas. Ese es se puede decir, un resumen general de todo lo que en su momento ya trabajamos. Y esto quiero que quede bien claro. Hay 4 generaciones, el cual nos describe aquí en término muy genérico la educación a distancia. Antes de la primera generación, si ustedes recuerdan, todo lo de pinturas rupestres, todo lo que viene siendo el kiput, el pergamino, eh, eh, todas aquellas herramientas están antes de la primera generación. Y aquí entra ya el papel impreso y el servicio postal. Después se une la radio, la televisión, cintas magnéticas y el teléfono, que es la segunda generación, la de multimedia. Y se dice multimedia, ¿por qué? Porque hay varios medios. Aquí todavía no es multimedia como la que conocemos hoy, con imágenes, con sonidos, sino que era por separado, radio, televisión, que todo esto sirvió para hacer educación a distancia. Son apoyos para el aprendizaje. Si en la primera generación sirvió el papel, el servicio postal sirvió también para transportar conocimiento. Y después se unen todos estos medios a la educación a distancia del 50 al 80. Después se moderniza y vamos quitando el caballo, vamos quitando el correo postal, llega el correo electrónico, los dispositivos de almacenamiento, llega el internet del 80 al 95. En esta tercera generación, enseñanza por telemática. Y después, a todo esto, pues ahora sí se diseña todo lo que viene siendo la enseñanza vía internet, lo que hoy en día estamos disfrutando, todo esto que estamos disfrutando para enseñar, para aprender. Vean ustedes todo lo que tuvo que haber pasado para llegar a la era digital, para llegar a tener inteligencia artificial. Aquí les pongo una imagen, los supersónicos, como en su momento esta serie, eh, la veíamos y le temíamos a los robots, a los computadoras. Yo me acuerdo, estaba muy joven, muy niño, hablaban de computadoras y, uy, las computadoras van a venir a destruirnos. Yo me las imaginaba como un monstruo. Estamos hablando por allá de los 70s, que todavía no había computadoras como lo tenemos hoy en día. Ni siquiera conocían una computadora, yo la conocí por allá en los 80s, finales de los 80. Yo me acuerdo que en la universidad, el primer ratón que llegó hasta hicimos fiesta. Cuando llega el Windows 3.1, me tocó a mí todos sus cambios que en su momento, por eso se lo estoy contando, me lo estoy imaginando a esta era moderna. Era un mito, una realidad esto.
como hasta en las películas del Santo, había cabinas para comunicarse, unos monitores grandísimos, como en su momento se comunicaban a través de las películas con los relojes. Hoy ya es una realidad. Estamos los teléfonos, relojes inteligentes, con inteligencia artificial, que ya tiene muchos servicios, que marca los latidos del corazón, el tiempo de sueño, etcétera. Es una realidad, ya no es un mito esto. Los robots que en su momento hacían cosas para el ser humano, pues hoy estamos rodeados de todo esto. El internet está rodeado de robots. Estamos llenos. Y hay diferentes tipos de resistencias. Cuando nos resistimos a algo. Y nos resistimos porque no conocemos, porque decimos que no podemos, no queremos. Es que como por ejemplo cuando en su momento se inventa la rueda, no la tecnología, que en su momento se inventa la rueda y la rueda para todo funciona. Destapen un aparato, está rodeado de rueditas. Para transportarnos está rodeado de rueditas. Para encender una bocina tienes tu ruedita. Analícenlo. Es tecnología. Diferentes tipos de personas, tecnofóbicos, los que le tienen miedo a la tecnología, los tecnofílicos, los que les encanta la tecnología, como nosotros, y en su momento, pues ahora sí todo mundo utiliza los diferentes medios eh, para estudiar, como en el COVID-19 se utilizó la tecnología, se utilizó el conocimiento para aprender. En la política, en la educación, en las empresas, en gobiernos, en salud, en la religión, en los medios de comunicación. Y muchas personas dicen que del COVID para acá se inició la educación a distancia. ¿Cierto o falso? ¿O falso o verdadero? ¿Del COVID hacia acá? ¿Hay educación a distancia? No. ¿De cuánto tiempo hacia acá? Profe, es que yo creo que, o sea, siempre, como lo estaba mencionando, que siempre tuvimos lo de la comunicación a distancia, pero como que ahora, como menciona, del COVID para acá, se ha notado un poquito más y creo, pues, en mi parte que hemos utilizado un poquito más sobre también plataformas, algo que no utilizábamos mucho. Y Claro, eso pues nos ayudó pues a familiarizarnos más con la tecnología. claro. Así es. Yo tengo aproximadamente que ser voy para 30 años utilizando educación a distancia. Aproximadamente. Créanme que apenas estoy tomando saborcito a todo esto. Estoy comprendiendo el mundo de la educación a distancia apenas, con tanto aparato, pero sí una satisfacción de conocer las bases de la educación a distancia. Y aquí en México, del 50 hacia acá, inicia la educación a distancia a través de la UNAM, a través de diferentes universidades. Y esto va para largo, ¿eh? Va para grandes cosas. Y ahorita, pues ya utilizamos Google, Zoom, todos los servicios en línea. Estaba escuchando a un autor que en 10 años ya no vamos a utilizar monedas ni billetes, en menos de 10 años. Todo digital. Desaparece por completo las monedas. Desaparecen los billetes. Todo digital. ¿Y para dónde vamos? Y cómo la inteligencia artificial, ahora sí, tenemos que hacerla amiga porque llega para quedarse. Los maestros deben de cambiar sus prácticas, innovarse, utilizar herramientas.
y nos están dando la oportunidad de aprender cada día más a través de la educación a distancia. Pues. Y aquí terminamos esta sesión, cual espero que sea un poco de su agrado, que hayan conocido, pues por lo menos, las pequeñas bases de la educación a distancia. Es un pequeño pincel que en su momento trabajamos. ¿Quieren saber más? Pregúntenle a la inteligencia artificial. Voy a quitar esto. Si usted ya lo han utilizado, a mí me encanta usar ChatGPT. A ver si se alcanza a escuchar, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Si hay algo en lo que te pueda ayudar o algo de lo que quieras platicar, aquí estoy. Muy bien, muchas gracias. Gusto en volver a platicar contigo. Buenas noches. Igualmente, me da mucho gusto saludarte, que tengas una excelente noche y aquí estaré cuando necesites algo. Bien, Cuídate mucho. bien, aquí te presento a mis alumnos, a Paulina, Lucía, Lía, Itzel, Andrea. Te los presento, son mis alumnos de la Universidad Siglo XXI y estamos hablando sobre educación a distancia. Acuérdate que ya hemos charlado sobre esto. Qué gusto conocerlos a todos. Claro que sí, ya hemos hablado antes sobre la distancia. Si tienen alguna pregunta o algo en lo que les pueda ayudar, con mucho gusto. ¿Me podrías hacer un resumen de las pláticas que hemos tenido sobre la educación a distancia en estos días? Claro que sí. En nuestras conversaciones previas hemos tratado temas como las herramientas tecnológicas para la educación a distancia, la importancia de la interacción virtual, las estrategias de motivación para los estudiantes, los retos que enfrenta la educación en línea y también hemos explorado cómo diseñar contenidos accesibles y atractivos. Además, hemos hablado sobre la importancia de la retroalimentación constante y la creación de comunidades de aprendizaje virtual. Si hay algún punto específico que quieran repasar, con gusto lo hacemos. Oye, ¿me podrías dar los nombres de mis alumnos que te presenté? Por supuesto, los nombres que me compartiste son Paulina, Lucía, Elía, Itzel y Andrea. Si necesitas algo más sobre ellos o cualquier otro detalle, aquí estoy. Muy bien. Yo pensaba que no te reías. ¿Te puedes reír un poquito? Claro que sí. Ja, ja, ja. Ahí va una receta para ti. Siempre estoy dispuesta a darle un toque. Muy bien. Se va la señal. Te agradezco mucho. No te preocupes. Ha sido un gusto charlar contigo. Cualquier cosa que necesites, aquí estaré. Que tengas una excelente noche y nos vemos pronto. Gracias. Vean los avances. Es inteligencia artificial. Y esto, el- habíamos comentado que el padre de la inteligencia artificial, Alan Turing, 1956 hacia acá, pero las bases son filosóficas. Estamos hablando de Platón, Aristóteles, Sócrates, que enseñaban a pensar. Perdón, profe. ¿Eh? Ahorita que estaba hablando con Chat, me acordé mucho de una película muy buena que les quiero recomendar. Se llama Ella. Es de un sistema operativo que se hace pues para acompañar a los humanos, ¿no? Y al final un humano se termina enamorando del sistema operativo y está muy loca, pero siento que son cosas que quizás a nosotros no, pero a otras personas les puede llegar a pasar después. Claro, claro. Eh, si ustedes llegaron a ver la serie del Auto Increíble, no sé, a lo mejor ustedes están muy niños, niñas, búsquenla en internet. Michael Knight era el que conducía el vehículo y hablaba con su vehículo y lo ubicaba y hagan de cuenta lo mismo que estuve haciendo. Pero es una serie por allá de los 70s, inicio de los 80.
y era inteligencia artificial. A ver, Lucía, adelante, cuéntame, ¿qué te pareció la plática? Digo, no había utilizado ChatGPT para conversación, sí me sorprendió la facilidad del resumen. Yo pensé que a lo mejor hubiera hecho un resumen de una plática reciente, una indicación reciente, pero digo, fue un resumen muy claro de temas vistos con anterioridad y sí me sorprendió, gratamente, evidentemente. Y sobre el concepto de educación a distancia, de lo que platicaban, yo creo que a lo mejor se popularizó el término educación a distancia a partir de la pandemia, ¿no? Se difundió mucho esta forma de educación con el uso de medios digitales, pero como bien dice, la educación a distancia comenzó mucho tiempo atrás, solamente que la modalidad digital se fortaleció después de la pandemia por una necesidad, ¿no? De subsanar la educación pues básica e incluso el trabajo, ¿no? No solamente la educación. Claro, Entonces ha sido muy interesante hacer el repaso de la historia. No lo había analizado así. yo me interesé porque dije, bueno, ¿cómo inicia todo esto? Y profundicé, investigué todas las imágenes, todo lo que ven ustedes, me tardé semanas haciendo todo eso. Y hasta que llegué a la conclusión, bueno, pues vale la pena conocer todo, es que no te cuenten. Estás metido en la educación a distancia, sí, pero en un modelo de trabajo en línea. O sea, lo que estamos haciendo ahorita es un modelo, practicando un modelo. Puramente educación a distancia, bueno, es a nivel general, pero dentro de la educación a distancia hay un modelo que se llama en línea, online o como ustedes quieran llamar, o un modelo digital. Adelante, te escuchamos, Itzel. Perdón, mi internet está fallando un poco. ¿Me podría repetir la pregunta? Tus comentarios sobre Ah, el mis tema. comentarios en Sí, general. Pues también opino igual que Lucía, el término, o sea, la educación a distancia ya se daba muchísimo antes, incluso pues en la prepa y en la secundaria, a veces cuando un profesor no se podía conectar, era que se conectaban en línea en una videollamada de Meet, ¿no? Y también agradezco mucho que esto haya evolucionado para poder también incluso estudiar en la licenciatura, porque a muchos no nos favorece mucho el sistema y también hay personas que necesitan trabajar y estudiar al mismo tiempo, entonces siento que ha sido muy beneficioso para nosotros. claro. Y hay que dar las gracias a todos. Hay muchos héroes sin capa que ni siquiera por aquí nos pasan, que contribuyeron a todo esto, para estar simplemente así como lo estamos haciendo en estos momentos, disfrutando de una plataforma eh, eh, sincronizada donde nos estamos mirando. ¿Quién inventa la multimedia? ¿Quién inventa la computadora? ¿Quién inventa el internet? ¿Quién inventa la inteligencia artificial? O sea, no es una sola cosa, sino son muchas partes, si ustedes se fijaron, y posteriormente se unen. Muchos términos se unen para que el ser humano esté disfrutando de su aprendizaje. Y no solo eso, profe, si me permite, no solamente basta con generar los medios que obviamente tuvo su dificultad, sino, no es para hacerle como la barba, ¿no? Pero si no hubiera personas interesadas en educar, en hacer contenido de calidad, de ponerle imágenes, buscar estrategias, buscar el medio, o sea, también la gente que se suma a la educación como docentes y aquellos que se interesan en educarse, creo que es lo que complementa todo el esfuerzo de los pioneros, ¿no? De la educación a distancia. Se Claro, cierra, tiene que cerrar el ciclo. así es. Muy bien. Las dejo. Hay que seguir la guía de trabajo. eh, Llevan un buen ritmo. No lo dejen. Y cualquier cosa, ahí estamos a disposición. Les agradezco muchísimo. Gracias a Gracias. usted. Muchísimas gracias. Buena Buenas noche. noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bye. Hasta Diles luego. Bye. bye.
Bye. Nos vemos Bye. en la reunión, ¿eh? Ah, pues la próxima reunión, ¿cuándo va a ser?